Y voy compartiendo pantalla también. A ver si me confirman que ande esto. Y arrancamos. Ahí va. ¿Están viendo? Perfecto. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Como ya adelantaba Bea, yo formo parte de Data, o Data Uruguay, que primero voy a insistir en que es una ONG, porque pocas cosas de las que hacemos parecen de ONG, aunque lo sean, y eso es como una de las obsesiones que tenemos, repetirle a la gente que somos una ONG, que es la razón por la que hacemos las cosas. Trabajamos creando herramientas, o sea, sitios web, apps, herramientas digitales, estamos hablando, alrededor de acceso a derechos o conocimiento de derechos. O sea, todo lo que hacemos como organización, de alguna manera tiene que ayudar a las personas a ejercer mejor sus derechos o a conocer sus derechos. Lo hacemos en el marco de lo que se llama gobierno abierto, que no les voy a hacer toda la cháchara, pero digo, son una serie de principios que lo que buscan es, o lo que suponen es que cuando hay más colaboración, hay más participación, hay más transparencia y hay más co-creación, logramos mejores resultados. Y nosotros compartimos esa creencia. Entonces, como parte de esa lógica, además de crear las herramientas, trabajamos armando comunidades alrededor de temas, alrededor de herramientas, alrededor de la temática de gobierno abierto en general, y bueno, haciendo activismo sobre los distintos temas. Esto puede parecer que está desconectado, pero en realidad son todas distintas partes de un mismo proceso del desarrollo de estos proyectos. Hoy vamos a hablar mucho de la parte de las herramientas, vamos a hablar de la visualización que usamos en las herramientas y de las estrategias que usamos, pero estas herramientas solo pueden existir, primero porque establecemos alianzas con otras organizaciones. Nosotros como organización no somos expertos en nada. Data no se dedica a un tema, sino que tiene una experticia o lo que sea que es absolutamente transversal. Trabajamos en temas de apertura, de generar herramientas, del uso de la tecnología para el bien común, pero no sabemos de ninguno de los temas verticales que abordamos. Si hacemos un proyecto de educación, estamos trabajando con alguna organización que sabe sobre educación. Si hacemos un proyecto de sostenibilidad, estamos trabajando con una organización que sabe de eso. De alguna manera también tratamos de aplicar lo que promulgamos en esa lógica de gobierno abierto. Entonces solo pueden existir en base al armado de esos acuerdos, de esas comunidades, y solo pueden existir porque le rompemos los quinotos a un montón de personas durante muchísimo tiempo para que se publiquen datos y para que se puedan generar esas colaboraciones. El activismo es una parte absolutamente fundamental de lo que hacemos, y también es importante entender, y en parte ahí está nuestra obsesión en separarnos de que somos una ONG y no una empresa, de que cuando empezamos un proyecto con alguien, muchas veces no es que están todos los ingredientes y nosotros lo que hacemos es juntar las piezas y armar el proyecto, sino que el propio proyecto es una búsqueda, una investigación, un trabajo en conjunto para lograr que estén esos ingredientes y después hacer el proyecto. Esto se los voy a contar en algunas de las anécdotas y cosas que vamos a hablar de distintos proyectos, en lo que se relaciona, por ejemplo, con los datos. La disponibilidad de los datos y la calidad, por ejemplo, de esos datos. Bueno, entonces, básicamente nos paramos en una especie de punto de encuentro o de intersección entre lo que es la creación de herramientas digitales, que quizás lo pueden entender más como lo que hacen empresas de desarrollo web o desarrollo de apps o otras empresas de corte tecnológico, gestión o participación de comunidades, que tiene que ver con parte de las tareas que se hacen desde la sociedad civil, que tienen que ver con distintos movimientos sociales, y de la incidencia, que tiene que ver con la política, no política partidaria, sino política en el sentido de buscar incidir y transformar la realidad, los vínculos con otras partes de la sociedad civil, etc. En resumen, somos un bicho bastante raro, pero no único. En Uruguay quizás un poco sí, pero existen en el mundo otras organizaciones de este estilo. Más o menos de lo que vamos a hablar hoy
es la parte de la innovación social o tecnología cívica, que son como dos caras de una misma moneda. Una moneda que en realidad tiene más caras que esas, pero son las que nos vamos a concentrar hoy. Cuando hablamos de innovación social, lo que estamos hablando es de desde actores sociales, por ejemplo, personas afectadas por un problema, o actores relevantes en su solución, o actores afectados por un tema, usar su experticia, su conocimiento y sus ideas para encontrar soluciones innovadoras. Ustedes seguramente conozcan la lógica de las startups, ¿no? Que hoy está muy de moda, y nada, conocemos en Uruguay hay un montón de casos, yo he pedido ya, cosas por el estilo, donde la fantasía más o menos es que un nerd o una nerd en su casa tuvo una idea brillante, se pasó toda la noche tomando café y Red Bull, hizo una herramienta tecnológica y a las 3 semanas se hizo millonario la vendió y mejoró el mundo. Más allá de que millonarios se hacen bastantes, eso no suele pasar. No suele ser tan así. La innovación en realidad está bastante más atada, no a que la tecnología viene como un salvador a resolver todo, sino que se empieza a trabajar con distintos actores para encontrar los problemas, para buscar soluciones en base a esos problemas, que una vez que están bien definidos, y recién ahí podés empezar a desarrollar la parte de tecnología. Y cuando hablamos de tecnología cívica para separarla justamente de esa lógica del mercado y de las startups. La tecnología cívica es tecnología que está hecha para el bien común, para servir a las personas. Nosotros además lo hacemos bajo lógicas de código abierto y datos abiertos. Todo lo que nosotros desarrollamos está disponible para que cualquiera lo pueda replicar, mejorar, etcétera, que también es parte de la lógica de colaboración. Esa es un poco la definición, digamos, de tecnología cívica, o una de las definiciones, porque en realidad es un término que está bastante discutido, pero como para dar una idea del tipo de cosas que nos interesa hacer. Y como ya mencioné, trabajamos en base a datos abiertos. Y esto es uno de los puntos grandes que nos permiten hacer lo que hacemos. ¿El concepto lo han manejado ya en el taller? ¿No? Está perfecto. Todavía no. Tranqui. En el mundo se genera muchísima información todo el tiempo. De hecho, seguramente hayan visto esas estadísticas de que el 90% de la información generada en la historia de la humanidad se generó en los últimos 10 años o cosas por el estilo, que probablemente sean exageraciones y probablemente el 90% de toda esa información nueva generada sean memes y boludeces, pero el punto es que generamos muchísimos datos. Hoy en día la tecnología además permea muchísimos sistemas en las empresas, en los gobiernos, en todos lados, en nuestras casas, en nuestras vidas, y eso genera datos. Hace muchos años, allá por los 90, si no me equivoco, o principios de los 2000, Tim Berners-Lee, el mismo tipo que inventó la web, que no es lo mismo que Internet, la web son las páginas de Internet que navegamos, digamos. El mismo tipo, no conforme con que había inventado la web y ya se podía jubilar tranquilamente, se le dio por inventar el concepto de datos abiertos. Y básicamente lo que propuso es, con toda la información que generamos desde distintos ámbitos, si nosotros los ponemos a disposición bajo determinadas lógicas, estándares y criterios, podemos permitir que otras personas los reutilicen y generen valor. Para tratar de aterrizar esto a algo que conozcan, piensen en una lógica a lo Wikipedia. No porque cualquiera puede subir cualquier cosa, sino por la parte de disponibilidad. Todo está ahí publicado, todo se puede ver, todo se puede reutilizar, eso es una de las partes más importantes, y en base a eso puedo generar valor. Está en la familia de lo que se llama el conocimiento abierto, que incluye a las licencias Creative Commons, que capaz que es una cosa que les suena, la ciencia abierta, el acceso abierto y un montón de cosas más. El punto es que desde hace muchos años en Uruguay, tanto nosotros como otras personas, otras organizaciones y distintas partes de organizaciones públicas, desde el gobierno nacional y gobiernos locales, vienen impulsando la publicación de datos abiertos. Esto significa que,
por ejemplo, los horarios de los ómnibus en Montevideo, hace un montón de años, como 15 años, se publican y cualquiera los puede descargar. Como cualquiera los puede descargar y tienen el permiso específico para hacer cosas con eso, puede venir Movit y hacer una aplicación para que ustedes busquen qué ómnibus tomar, o puede venir STM Montevideo y hacer otra, de la misma manera que la Intendencia hace cómo ir. También después hay cosas más sofisticadas como los servicios abiertos, que por ejemplo cuando ustedes ven, si viven en Montevideo o si lo han usado en Montevideo, en qué punto está el ómnibus, vieron que lo muestra en tiempo real, eso es un servicio abierto. No es un dataset que yo lo subo y lo dejo ahí quieto por meses, sino que en tiempo real van diciendo dónde están todos los ómnibus de la ciudad. Nosotros trabajamos usando ese tipo de cosas. Y los criterios importantes de esa definición es que se pueden utilizar, o sea que tengo el permiso de que están disponibles para mi uso, reutilizar en el sentido de usarlos para otra cosa diferente a las que se venían usando o para la que se crearon, y redistribuirlos, o sea, yo puedo generar valor con eso y venderlo, regalarlo, crear algo nuevo y que otra persona lo use. Esto incluye hacer plata, para ser claros. No es lo que hacemos nosotros, pero lo incluye. Y así llegamos al primer caso que les quiero contar. Quizás algunas de ustedes lo conozcan. Esto es el portal atuservicio.uy, que de hecho ahora que lo pienso, lo cambiamos un poquito este año, no actualicé la imagen. Vamos a empezar por el problema, porque quiero insistir con que eso es como la parte importante. Y ya nos metemos en por qué visualizamos las cosas de una manera y no de otra. Corría el año 2014 y el Ministerio de Salud Pública venía publicando hacía unos 3-4 años un Excel inmenso que tenía indicadores de performance, básicamente, de todos los prestadores de salud del país. Datos bien interesantes, pero que no se estaban, la verdad, no se estaban aprovechando mucho. Lo más que habían logrado es que 500 personas descargaran ese Excel, y la intención por la que se publicaba era porque en febrero se podía hacer el cambio de prestador de salud, la apertura del corralito. Ahora el sistema es un poquito distinto, pero más o menos lo mismo, solo que a lo largo de todo el año. Entonces, el problema que tenía el ministerio es, la gente se está cambiando de prestador sin información. Se cambian porque ven una oferta, se cambian porque un amigo o una amiga les dijo que es mejor o peor, o peor, por un incentivo económico que alguien les ofreció. Pero no saben a qué se están cambiando. Y de hecho tenían un problema porque mucha gente se cambiaba y después se arrepentía y no podían volver atrás porque solamente te podías cambiar una vez cada 3 años. La solución creían que estaba en mostrar más información sobre los prestadores para que esas decisiones fueran decisiones informadas. Pero la publicación de esos datos que hacían en un Excel gigante, como se podrán imaginar, no era muy atractiva para mucha gente. También en ese 2014, cuando publicaron ese Excel, la última vez que publicaron ese Excel, desde nuestra organización hicimos algo que, lo digo desde ya, estuvo mal, pero abrió una puerta, que fue agarrar ese Excel y hacer un ranking de prestadores de salud en base a distintos indicadores. Hoy sabemos que es una pésima idea tratar de hacer un ranking de prestadores de salud, porque lo que puede ser mejor para mí no es necesariamente lo mejor para vos, pero logramos visualizar los datos de una manera relativamente atractiva, que es algo que el ministerio no había podido. Entonces, en el marco de un proceso, que es el proceso de gobierno abierto en Uruguay, que no me voy a meter en eso, entramos en contacto con el Ministerio de Salud Pública, y básicamente la charla fue, a ver, ustedes saben hacer estas cuestiones lindas de visualizar datos, pero son una pera entendiendo esos datos y dándole sentido. Nosotros no sabemos hacer una página como la gente, pero sí sabemos de los datos y sabemos lo que se puede decir con coherencia y lo que no. Trabajemos juntos. Y así surgió el inicio de este proyecto. Esto supuestamente me debería llevar a la página, a ver si todo abre correctamente. La herramienta lo que tiene que hacer es mostrar
más de 100 indicadores distintos para cada uno de los prestadores de salud del país. Entonces, nosotros nos enfrentamos a nivel de visualización a una necesidad bien concreta, que es cómo condenso 100 indicadores de 7 temas distintos en algo más o menos digerible para una persona promedio. Lo primero que trabajamos fue el Home, que como pueden ver es básicamente una tabla con una serie de pequeñas visualizaciones adentro, que el trabajo más duro fue justamente unir y resumir información. Tenemos distintas categorías que tienen que ver con estructura de los prestadores, o sea, qué cosas ofrecen y qué cosas no. Los tiempos de espera, que es una de las cosas que a usuarios y usuarias por lo general les importa mucho. Información de derechos de usuarios, que sale de una encuesta. Los precios, que también es importante. Indicadores asistenciales, o sea, si cumplen o no cumplen determinadas metas que les pone el ministerio, cuántos usuarios hay en cada prestador y los recursos humanos disponibles. Lo que ustedes hoy ven como una serie de grafiquitas, en realidad eran números sueltos. Le voy a entrar a una para mostrar cómo es la información cruda. Es una muy, muy, muy larga lista de números, bastante difícil de digerir. Es muy difícil hacerse una idea global de algo viendo tanta información por separado. Entonces, la primera lucha que tuvimos que dar a la interna del ministerio fue convencerles de que podíamos generar este tipo de visualización general. De que, por ejemplo, cuando hablamos de precios, estamos juntando en un indicador, que es consultas urgentes, estudios o medicamentos, distintos precios que los estamos promediando para mostrar algo que sea comparable entre prestadores. Después, más allá de eso, que es mucho más difícil de lo que pareció, al menos, convencer a gente que venía trabajando de esa manera hacía 20 años, empezamos con la cosa más chiquitita de la visualización, o del infográfico, si se quiere. Yo personalmente pasé por distintas etapas de mi vida con las infografías, pasé de la fascinación absoluta, cuanto más dibujitos, más lindo, a que hoy me parece que el 99,9% de las infografías son absolutamente innecesarias, y a veces generan más confusión de lo que agregan. Entonces tratamos de quedarnos en algo que lograra un balance entre que fuera visualmente atractivo, pero que no atentara contra la información que se provee. Como verán, en algunos casos esos son gráficas. ¿Podríamos haber hecho algo más multiloco? Sí, pero la gráfica era más clara y más fácil de entender. Y cuando ustedes ven los relojitos, por ejemplo, en tiempos de espera, o las moneditas en los precios, o las personitas en la cantidad de recursos humanos, en realidad el recurso es el mismo. Lo estamos simplificando un poco, de alguna manera estamos tomando el estándar de la escala de 5, ¿no? Como las 5 estrellas o lo que sea, pero si lo miran con atención se van a dar cuenta que es una gráfica. Lo que hay por detrás es una gráfica que cubre distintas porciones, que nosotros las subdividimos en 5. Entonces ahí logramos, a mi entender, un equilibrio bastante bueno entre información fácil de leer, clara, muy completa y sin decorarla, digamos, de más. El otro desafío, o sea, esto permite hacer una comparación general entre los prestadores en general. El otro desafío era cómo permitirle a las personas que quisieran ir en profundidad poder hacer eso también. Y por más que ya me adelanté un poquitito, porque ya lo vimos con uno, yo puedo elegir varios prestadores, poner comparar ahora, y me voy a la tabla gigante, pero ahora estoy viendo lado a lado los prestadores seleccionados. De vuelta, esto fue una decisión. Nosotros optamos por que puedas ver toda la información junta, pero limitarla a 3 prestadores por vez. Esto no es una tabla que yo pueda seguir agregando prestadores hasta que termino en lo mismo que el Excel que ya sabíamos que no miraba a nadie. Nosotros tomamos una serie de decisiones para hacer que la visualización se use de una manera que fuera relativamente útil. Una vez que ya pasaste, digamos, por esa visualización inicial, quizás querés ir en específico, no sé, yo sé que tengo una condición crónica y todos los meses tengo que comprar un ticket de medicamento, entonces puedo ir y buscar específicamente ese ticket para ver si me conviene una mutualista o la otra,
etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de la parte de visualización, otra de las cosas que me parece que es interesante, o de hecho una consecuencia quizás de la visualización, perdón, logo equivocado, es qué es lo que generó este proyecto. Primero, pasamos ¿se acuerdan que le dije 500 descargas es lo mejor que había tenido ese dataset? Saltamos de eso a 75.000 visitas al año de la plataforma. O sea, logramos quebrar la barrera de que la información, la misma, exactamente misma información que estaba publicada en el Excel, que es la que muestra esta página, llegue a no sé cuánto porcentaje más de personas, varios miles de veces la cantidad, o varios cientos de veces la cantidad. Segundo, y igual de importante, es qué consecuencias tuvo esto desde la lógica sistémica. Para las personas que tenían, o sea, para el público objetivo de la herramienta, logramos lo que queríamos. Entran a la aplicación, consultan, nos hacen llegar, por ejemplo, información de, che, estoy viendo que acá dice el tiempo de espera es tanto, pero a mí me tardaron no sé cuánto, y ese tipo de casos se terminan investigando. Toda esa parte de usuarios se logró. Pero después hubo un montón de consecuencias que quizás no eran tan directas o tan esperadas, pero son igual de importantes. Una buena visualización de los precios generó en el primer año que los distintos prestadores, que varios prestadores de salud que eran notoriamente más caros que el resto, bajaran los precios. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia tenías una tabla donde un precio figuraba al lado del otro y era obvio que uno era más caro que el otro. Antes de eso, para vos averiguar cuánto te costaban los tickets en distintos prestadores, tenías que tomarte muchísimo trabajo y posiblemente no lo lograras. Esto pasó, o sea, no era parte del plan. Simplemente lanzamos la herramienta y creo que la primera semana empezaron a llegar declaraciones juradas, que es como hacen llegar la información al ministerio los distintos prestadores de salud, con actualizaciones de precios, y todas eran bajadas de precio porque quedaban en evidencia. También generó una cultura dentro del ministerio y dentro de los prestadores, donde empezaron a pedir que información de tal o cual tipo esté figurando en tu servicio, o de que se actualice tal o cual información en tu servicio porque querían quedar bien. Y eso es un poco el poder que tiene lograr una buena visualización de la información. Esto incluso afectó a nivel interno del funcionamiento. La misma gente que usaba esa información para trabajar año tras año empezó a usar a tu servicio porque era mucho más fácil consultar esta página pública que los datos internos que tenía el ministerio. Y nada, creo es uno de los proyectos que más orgullo nos da justamente por ese tipo de cosas. El siguiente que les quiero contar, ahí va. El siguiente que les quiero contar se llama A tu nombre. Y perdón, no lo aclaré al principio, me olvidé, pero si tienen preguntas, por favor, levanten la manito de Zoom o interrúmpanme porque no estoy viendo el chat todo el tiempo, pero háganlas, cero misterio, esto cuanto más se dé vuelta mejor. Atunombre.uy es otro proyecto bien interesante, sobre todo para mostrar cómo el uso de los datos no necesariamente es lo que uno se imagina, y eso es una de las grandes gracias de los datos abiertos. Era el año 2015 y junto con el blog Mirá Mamá, que quizás lo conocen si se mueven en temas de diseño y cosas por el estilo, decidimos usar los datos de lo que se llama el nomenclator de Montevideo, que es básicamente la lista con información de los nombres de todas las calles de la ciudad, que incluye biografías, en el caso de Montevideo, algunas biografías. Decidimos usar el nomenclator para mostrar lo que imaginábamos y después confirmamos era una enorme disparidad de género entre varones y mujeres en el reconocimiento que se le da nombrando calles. Fue un proyecto que se hizo de forma comunitaria y voluntaria, o sea, nos juntamos un fin de semana con unas cervezas y unas pizzas y lo empezamos a elaborar, y un par de semanas después, siguiendo desde la casa, lo habíamos terminado. En 2015 tuvo algo de repercusión, pero no pasó mucho más. En 2017 decidimos pegarle una pequeña actualización, y la verdad no fue bastante mejor, quizás porque el tema ya había tomado otra relevancia.
Lo primero interesante es que cuando la Intendencia de Montevideo publicó los datos del nomenclator, jamás se imaginaron que iban a ser usados en una campaña que tenía que ver con la equidad de género. Los datos del nomenclator se publicaron, en realidad, primero porque era un dato que estaba fácil de acceder, y pensando más bien en la lógica geográfica, de que si alguien va a hacer un mapa, por ejemplo, puede usar los datos de nomenclator. Eso, como decía, es uno de los chistes del tema de los datos abiertos. Vos no sabés para qué se terminan usando los datos. Y como no sabés, publicás todo lo que puedas porque, no sabe, porque a alguien se le puede ocurrir algo mejor, o sacarla por la tangente y hacer otra cosa. O cruzarlo con otro dato que vos no tenés también para hacer algo nuevo. Segundo, el tema del trabajo que llevan los datos. Podría también haber contado esto en tu servicio. La parte de limpieza de datos y procesamiento de datos es un infierno, no les voy a mentir. 90% de las veces los datos no están como uno los necesita. En el caso de tu servicio, lo más claro era que teníamos un Excel que estaba hecho para que lo leyeran humanos y nosotros lo teníamos que hacer legible por máquina, y eso implicó un montón de laburo. Por ejemplo, cosas que estaban escritas, no sé, en un lugar decía de lunes a viernes, en otro lugar decía L-B corta, en otro lugar decía los martes, y todo eso lo tenés que convertir en un formato que una computadora puede entender para poder hacer una visualización. Y en el caso de nomenclator, es que por más que teníamos los nombres que en la mayoría de los casos te dan la información a vos, humano, humana, de si esa persona es un hombre o una mujer, teníamos que generar una nueva columna, digamos, en el Excel, imagínense, donde eso estuviera registrado para que la computadora supiera si era hombre o mujer. Estuvo bien interesante. Victoria, que es la que hoy no está, es la que hizo ese trabajo inicial, y yo siempre saludo ese esfuerzo porque fueron 5.200 calles que tuvo que clasificar. Después las volvimos a clasificar para agregarle otra información que les voy a mostrar en un ratito. Pero como se dice, y está bien interesante también porque hubo otros casos en el mundo de proyectos similares que, por ejemplo, optaron por hacerlo con inteligencia artificial o cosas por el estilo. Está bien interesante porque lo que ha pasado en los últimos años, como decía, este proyecto nuestro lo sacamos en 2015 y más o menos por esa época empezaron a salir otros en otras partes del mundo, y muchas veces nos llaman y nos dicen, che, ¿cómo hicieron ustedes la clasificación de nombres de hombres y mujeres? Porque vemos que les quedó muy bien que no tienen lo que llaman falsos positivos. ¿Qué tecnología usaron? ¿Qué software mágico? Y el software mágico se llama Victoria Esteves, y sus muchas horas de paciencia. Todos los proyectos que conocemos que han querido hacerlo de forma automatizada, en realidad han tenido resultados bastante más o menos. Vamos a entrar a la herramienta si les muestro un poquito. La primera clasificación, como les contaba, es hombres, mujeres, vamos a ver si lo puedo achicar un pelín, que es la principal, ¿no? O sea, mostramos en un mapa dónde están esas calles. De vuelta, esto es fundamental, la calidad de los datos. Nosotros podemos mostrar estos datos, está bien dicho, estos datos en un mapa, porque los nombres de las calles, por ejemplo, coinciden perfectamente con cómo la Intendencia los nombra en el mapa oficial. Si estuvieran nombrados distintos, no podríamos hacer el macheo, o tendríamos que haber hecho un laburo inmenso de machear esas dos cosas, de unir esas dos cosas. Después está el tema de las biografías. Los datos que había eran bastante parciales. Entonces, uno de los trabajos que se hizo con personas voluntarias a lo largo de este proceso fue, por ejemplo, encontrar las fotos que no formaban parte de la información disponible, y en muchísimos casos ampliar o agregar información biográfica. Pero después llegamos a otra parte que es más interesante, o por lo menos que fue el salto grande entre la versión de 2015 y la versión de 2017. Fenómeno. Hay 142 calles de 5.000 y pico que llevan nombres de mujeres. Pues un montón de salamines lo que contestaban a eso y nos preguntaban por Twitter era, ¿pero cuántas son de hombre? Como si fueran a ser las mismas 140, 150 o algo por el estilo. Entonces, un poco hartos de contestar que la diferencia era 2.500
a 142, dijimos, vamos a ir un paso más y vamos a clasificar esta información de forma más profunda. No solamente mostremos cuáles calles son de mujeres, sino mostremos de qué son todas las calles. O sea, de alguna manera, ya no necesitábamos visualizar solamente la partecita de la información, que era lo central en lo nuestro, sino que se volvió importante mostrar el resto de los datos, porque era una forma de comparar con el dato central que querías mostrar. Terminamos usando esta visualización de Trimap, o mapa de árbol, vendría a ser la traducción en español, y lo que hicimos fue clasificar en dos niveles en algunos casos, en otros no valía la pena. Si son, las mujeres solamente, si pertenecen al ámbito de la cultura, de la educación, emprendedurismo, si no tenemos información, de la ficción, o sea, mujeres imaginarias, diosas, cosas por el estilo, filántropas, pioneras, heroínas, fundadoras, madres, esposas, hijas y políticas. Esto ya de por sí era un corte de los datos igualmente valioso que el número. Fíjense que 7 de 142 mujeres están ahí porque son la esposa de alguien. O sea, no solamente reconocemos pocos a las mujeres en las calles, sino que además un 5% de las que reconocemos es porque son esposas de un hombre. Ese es su mérito. También tenemos un sesgo inmenso hacia la cultura, poetisas, músicas, actrices, escritoras, y la educación, maestras en particular. O sea, no solamente, de vuelta, no solo se reconocen pocas mujeres, sino que a las mujeres que se reconocen son en roles, por lo general, muy determinados también por el género. Es otra capa de análisis que es sumamente importante. Y a 17 de 142 mujeres ni siquiera sabemos qué hacían. Han pasado muchos años, no había registros biográficos, son nombres de mujeres, pero no sabemos ni siquiera quiénes son. Ni que hablar de la parte de ficción, que también, ¿no? Son mujeres de ficción, no cuentan. Arriba de eso, comparamos contra otras categorías, llamémosle. Si carga la visualización, que sería maravilloso. Denme un segundo, perdón. Ahí. Acá están las mujeres, acá están los hombres. Entonces, hay más accidentes geográficos que nombres de mujeres, hay más nombres de plantas que nombres de mujeres, hay más nombres de países y regiones que de mujeres, de hechos históricos, de lugares o ciudades, o descriptivos. O sea, hay más calles que se llaman 17 metros o frente a no sé qué, que nombres de mujeres. Esta es la visualización para contestarle a los salames que decían por Twitter, pero ¿cuántos hombres hay? De vuelta, es igual de importante ver distintas dimensiones de los datos más allá de las que te importan y visualizarlas que el dato central que puede ser, en este caso, literalmente el titular. Este proyecto se basa en ese titular de apenas 141 calles. Está un poco desactualizado ese número, por las dudas, porque este proyecto, otra de las cosas buenas que pasó, es que lo adoptó oficialmente la Intendencia, pero ahora les cuento. Después tenemos alguna información como más contextual, mostramos otros proyectos de este estilo en el mundo y comparamos los distintos porcentajes. Esto es, de vuelta, igual de importante. Montevideo tiene 142 de 5.000, pero eso es mucho o poco comparado con otros lugares. Bueno, también es poco en una comparación global. De hecho, es la cifra más baja, excepto con el 2,4 de Berlín, que es 0,1 más bajo, de todas las que están medidas en el mundo. Y en lugares como la India, o por lo menos en la ciudad de Bengaluru, en la India, estamos hablando de 40% prácticamente versus un 2,5. Como les contaba, este proyecto, lo otro interesante que tuvo es que después se oficializó de alguna manera a través de la Intendencia de Montevideo. Y creo que eso también es bien importante como aprendizaje de para qué visualizamos y por qué. En un proyecto como A Tu Servicio, nosotros necesariamente teníamos que llegar a mucha gente. Si no llegábamos a mucha gente, estábamos incumpliendo nuestro objetivo. Pero en lo que nos interesaba era llegar a personas tomadoras de decisión. Más allá de que, por supuesto, es una campaña, cuanto más gente la ve, más presión se puede hacer, etc. La diferencia grande la hacen las personas tomadoras de decisiones. Y lo que nos pasó, por suerte, es que después de que sacamos la versión de 2017,
la entonces directora de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo, Silvana Pisano, actualmente alcaldesa del municipio B, vio esta campaña, dijo, es verdad, tienen razón, vamos a hacer algo al respecto, y la Intendencia armó como su propio proyecto que se llama Mujeres con Calle, desde donde impulsaron una serie de iniciativas. La más importante es que la Junta Departamental de Montevideo aprobó una normativa nueva que dice que de todas las calles que se nombren desde el año 2019 en adelante, 2 de cada 3 tienen que llevar nombre de mujer hasta que esta situación se empareje. O sea que la campaña logró su objetivo porque llegó a una persona clave. Y eso a veces es fundamental cuando pensamos en qué estamos mostrando y para qué lo estamos mostrando. El público no siempre es el público general. Hay distintos públicos y hay veces que puede ser mucho más efectivo llegarle a un público que tiene alta incidencia, por más que sean 2 personas, o 1 persona, o 5 personas, que hacer algo más general, pero que no llegue o que no logre lo que nos interesa lograr. Bueno, dale con eso. El siguiente caso que les quiero contar es Elijo Estudiar, que es un proyecto que trabajamos junto con ANEP, y lo que hacemos es, yo no sé si le llamaría visualizar, me parece que tiene más que ver con buscar y filtrar datos sobre todos los cursos, todas las opciones de educación que hay, desde educación inicial, pasando por primaria, secundaria, UTU y formación en educación, o sea, el IPA. Creo que acá hay dos partes importantes de contarle de este proyecto. Por un lado, los datos, o sea, de vuelta, temas de limpieza de datos y temas de estructura de datos. Y por otro lado, cómo optamos por la no visualización como la forma más eficiente de visualizar estos datos. De hecho, este proyecto toma los datos de una visualización que se llama SIGANEP. A ver si la puedo abrir y así tenemos un contraste. Dame un segundito. La ANEP, hace varios años, ahí va, logró rejuntar un montón de información de sus sistemas sobre estos cursos. Es la misma información que usamos en nuestra herramienta, pero optó por el camino de visualizarla y les pareció que el camino más eficiente de visualizar esa información era ponerla en un mapa. Entonces, el resultado, esto no es un proyecto nuestro, es un proyecto de ANEP anterior a lo que les estoy mostrando. Bueno, no sé por qué no se ven las escuelitas, deberían verse. Ahí está. El resultado es un mapa de todo Uruguay con todas las escuelas, todos los jardines de infantes, todos los liceos. Sin duda es información valiosa, son datos sumamente valiosos. Pero si yo les digo, busquen qué pueden estudiar, o qué les interesa estudiar ahora que, no sé, pasaron a quinto de liceo, es bastante difícil, es bastante trabajoso encontrar esas opciones. Supongamos que yo puedo decir, bueno, a ver, yo vivo en 33, entonces voy a empezar a ver en 33 qué opciones tengo. Esta que es, esto es una... No, escuela no me sirve, necesito un liceo, bla, 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 bla. Tienen que ponerse a recorrer todo el mapa, entrar a cada una de esas escuelas, ver la oferta educativa de cada una y después ir a la otra y comparar con eso. Tampoco son las gráficas más atractivas del universo. Entonces, nosotros optamos por un camino distinto. En vez de visualizar esa información toda junta en un mapa o en una gran gráfica o cosas por el estilo, lo que generamos es una lógica, si se quiere, de wizard. No sé si conocen el concepto, pero es básicamente una serie de preguntas que te van guiando a lo largo de un proceso. O sea, un formulario. No inventamos absolutamente nada. No lo dije hasta ahora, pero nosotros no inventamos nada en general. No somos multilocos, creativos, innovadores. Usamos herramientas, las herramientas que nos parecen más útiles para distintas cosas. La innovación se da en para qué hacemos las cosas y en usarlas correctas. Entonces, si alguien quiere saber dónde estudiar, el mismo ejemplo que le estábamos dando, pueden venir a la herramienta, poner su edad y poner lo último que cursaron. Vamos a seguir con ese ejemplo que decíamos, alguien que pasó a quinto. Entonces, vamos a poner bachillerato, cuarto.
Y acá hago una pausa para hablar lo que les decía de los datos. ANEP tenía toda la información de todas las escuelas, todos los centros del país, todos los cursos que ofrecían esos centros, y de cada curso, a su vez, tenía la información, por ejemplo, de cuáles son las previaturas necesarias. ¿Eso qué significa? Lo habrán vivido en el liceo, que si querés estudiar quinto de medicina, no me acuerdo, hace muchos años que no voy al liceo, pero quinto de biológico, sexto de medicina, tenés que hacer quinto biológico. Que si querés estudiar en la UTU de no sé qué, necesitas haber hecho no sé qué cosa, o que hasta que no tenés cuarto, hasta que no tenés quinto, no puedes pasar a la UTU de, no sé, panadería, estoy inventando. Esas son las previaturas. Por más que la información estaba de cada curso, de cuáles eran sus previaturas, no existía el mapa que las conectaba. Y ahora hago el reconocimiento a el otro miembro del equipo de data que trabajó en esto, que es Fernando Ubal, que es el que agarró toda esa información y generó ese mapa de previaturas. Eso nos permitió que cuando alguien busca y pone que acabamos de decirle que estamos cursando, que lo último que cursamos fue cuarto de bachillerato, y si yo le quiero poner que estamos queriendo cursar sexto de ahí va a ver. Medicina, le estoy errando. Creo que es acá. Le puedo elegir dónde, puedo usar la geolocalización, puedo elegir los turnos, y si todo anduvo bien, por suerte sí, me dice, estás queriendo cursar sexto de medicina, pero lo último que completaste es cuarto de bachillerato. Para poder hacer eso, tenés que estudiar alguna de estas otras antes. Es una tontería, o sea, estamos acostumbrados a millones de sistemas que hacen esto, pero la realidad es que los datos que existían, como estaban, no lo podían hacer. Hubo que hacerle un proceso primero a los datos, o sea, hubo que pensar en una lógica de cómo puedo consumir mejor estos datos antes de visualizarlos, para después poder pensar en cómo se los voy a mostrar al humano que va a estar usando esa herramienta. Bueno, una vez que elijo un curso que sí ande, puedo elegir el centro y después ahí tengo más información de cada uno de los centros, los cursos que se ofrecen en ese centro y alguna cosa más. Esta herramienta ha sido de suma utilidad justamente para las personas, por ejemplo, que ayudan a jóvenes a elegir qué estudiar, porque muestra la información de una manera mucho más ordenada de la que estaba disponible. No es que no existiera esa información existía, estaba disponible hace años en Internet, pero era muy difícil la parte de usabilidad. Y creo que eso es como el factor clave que hace que una visualización sea útil o no. Siguiente ejemplo, este es un proyecto que a mí le tengo bastante cariño, por más que tiene sus nanas, porque es un proyecto que fue desarrollado por estudiantes. Ay, perdón. No fue al link. Ahí. Es un proyecto que desarrollamos con estudiantes de la Católica de Ingeniería de Sistemas, que tenían que trabajar en su tesis, lo decidieron hacer con nosotros, como si fuera una especie de pasantía, y como su preocupación era que se estaban por recibir y querían ver de qué iban a laburar y cómo era el mercado laboral, eligieron hacer un proyecto que tuviera, que tuviera que ver justamente con eso. Entonces, en esta herramienta, que es 8horas.uy, lo que hicieron fue usar los datos de la encuesta continua de hogares para mostrar información sobre la masa salarial, o sea, lo que se cobra según lo que monitoreó la encuesta continua de hogares, y información sobre derechos laborales. La gráfica de arriba, voy a agrandarlos un poquito así ven mejor. Las gráficas de arriba, ¿saben lo que es la encuesta continua de hogares? Vamos a empezar por ahí. Entre medio de censo y censo, el Instituto Nacional de Estadística recoge un montón de información haciendo entrevistas en hogares. Una de las cosas que pregunta es a qué se dedican las personas que viven en ese hogar y cuánto cobran. Entonces, sabemos, por ejemplo, que en 2011 él o la abogada que más cobraba dentro de las personas encuestadas cobraba 157.000 pesos, pero la mayoría andaba
en los 25.000. Y eso vamos viendo la evolución en los distintos años. Tenemos datos generales como el máximo, promedio, valor medio, y de hecho podemos abrirle, bueno, podíamos, hasta el otro día andaba, ahí está, el desvío estándar y el rango para gente más fan de la estadística. Y esto nos da una idea de, por ejemplo, cuánto puedo pedir si estoy negociando un sueldo. Estos datos, como verán, están bastante desactualizados. Este proyecto nunca hemos encontrado un socio para darle continuidad, entonces lamentablemente quedó como un poquito abandonado. Si alguno de ustedes trabaja en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, nos encantaría charlar. Pero más allá de eso, ha sido bastante útil para gente buscando ese tipo de información. Y después la otra parte... Perdón, Sí. Daniel, te leo en el chat, hay una pregunta que dice, ¿qué diferencia hay entre promedio y valor medio? Buah, yo no soy el experto de eso. El promedio es el promedio... Creo que agarrás todos los números, los sumás y los dividís entre la cantidad de números. La media está ponderada por la cantidad, de personas en el nivel del rango. No lo sé explicar bien porque no soy estadístico ni nada, yo estudio comunicación, aclaro. Pero para ponerlo en términos muy toscos, acá ven que el más alto es 140 y el más bajo es 3000. El promedio va a andar, estoy más o menos inventando, va a andar por acá. Sin embargo, la media va a estar más cerca de acá, de donde la mayoría de las personas cobran eso. ¿Se entendió un poquito? Perdón, es un término técnico y realmente no lo domino, pero tiene que ver con eso. El promedio es un promedio de sumo, divido, no pondera por ninguna cosa, la media pondera por cuántas personas. Entonces, lo más probable es que ande cerca de la media y no del promedio. Bien, creo en el chat por lo menos dicen se entendió. Gracias. Bueno, decía, y después lo otro que hicieron fue una serie también en esta lógica de Wizards, como en el proyecto anterior, de derechos laborales. Y esto creo que es la parte más interesante del proyecto, y de hecho fue mucho más difícil de lo que parece. ¿Alguna vez les habrá pasado o habrán escuchado, o si no les va a pasar, que tienen que hacer un cálculo de algo, un salario vacacional, pasar salario líquido, nominal a líquido, horas extra o cosas por el estilo, y son cálculos bastante complejos. No hay fórmulas simples para decir, agarrás el salario nominal, le restás un tanto por ciento y ese es tu salario líquido. Depende de un montón de factores. Terminás o en el Ministerio de Trabajo o con algún contador, contadora que te dé una mano en calcularlo, y aún así mucha gente le termina errando. Entonces, de vuelta, en una lógica de pregunta por pregunta, le pedimos a las personas que vayan completando información y pasito a pasito van llegando a la respuesta concreta. No les puedo explicar la cantidad de laburo que le llevó al grupo de estudiantes lograr esto. O sea, tuvieron que considerar millones de excepciones, qué cosa, que si tenés hijo, que si no tenés hijo, que si están a tu cargo, que si tu pareja es la que tiene los hijos dentro del IRPF o los tenés vos, pero se pudo hacer todos los cálculos de todo esto y todos fueron validados con un contador que, según lo que me cuentan, aparte no les perdonaba una, y esto es preciso, hasta varios puntos después de la coma. Y la verdad que es una herramienta de mucha utilidad. Hoy está de vuelta, un poquito actualizada, creo que no están bien los porcentajes de algunas cosas con los últimos números. Pero se logró a través de una interfaz que, déjenme ser súper claros, es muy mejorable. Yo tengo clarísimo que este no es el mejor proyecto del mundo para mostrar una clase de visualización desde el punto de vista estético, pero logramos transformar una complejidad inmensa que es para contadores en una herramienta más o menos usable para personas normales. Y creo que ahí está de vuelta el mérito central de este proyecto. Como estamos de tiempo, bien. Hasta y media más o menos vamos bien, ¿no? Después nos abandonan con el partido. Bueno, y el último, si no me falla la memoria, que les quería contar es dónde reciclo.
Es un proyecto que tiene mucha evolución, o sea, hemos aprendido mucho en el proceso y eso ha influenciado tremendamente en cómo se visualizan las cosas. La primera versión de esta herramienta se publicó en 2013 y era una cosa muy sencillita que simplemente ponía en un mapa los contenedores de residuos reciclables de Montevideo, que eran los que estaban disponibles en ese momento, como datos abiertos. No tenías información cuando hacías clic en el contenedor, nada, era un mapa con puntitos. Pero en 2016 lo que apareció es la alianza que necesitábamos para reforzar este proyecto, que fue con SEMPRE Uruguay. SEMPRE es una ONG que depende de la Cámara de Industrias, se llama Compromiso Empresarial para el Reciclaje, y vienen trabajando con distintos actores sociales justamente para promover el reciclaje hace muchísimos años. SEMPRE sí sabía sobre el reciclaje, le aportó conocimiento técnico, le aportó profundidad y le aportó muchísima ambición al proyecto. En 2016 sacamos una versión nueva, donde ya cubríamos todo el país, teníamos mucha más información sobre los programas, consejos sobre cómo reciclar en casa, qué sé yo, o sea, mucha de la información que ya está hoy, pero seguimos evolucionando y el año pasado sacamos esta versión que está disponible hoy. Yo no le puedo explicar la cantidad de iteraciones que hubo para aprender detalles de cómo mostramos la información. Tenemos información en un mapa, que perdón, también es algo que les podría haber comentado antes, pero no lo dije. Hay dos grandes categorías de herramientas en las que nosotros trabajamos. Información puesta en grafiquitas, o información puesta en formularios, e información puesta en mapas. Si ustedes agarran las herramientas online, van a ver que la enorme mayoría entra en alguna de esas categorías. Esto no es una cosa formal, no es que no hay un libro que hable de la categoría de grafiquitas, mapas y formularios, pero en términos así bien llanos, es básicamente lo que hay. Agarren cualquier app de su teléfono y van a ver que muy probablemente encaje dentro de una de esas tres, con más o menos pitos y flautas arriba. En la categoría mapas, uno tiene determinados códigos, determinados estándares para mostrar la información, pero podés lograr también una buena densidad en la información que se da. Mostramos los puntitos, mostramos la posición del usuario. Eso en el caso de esta herramienta, que es saber, no lo dije, era como medio obvio, pero es para saber en dónde puedo tirar residuos reciclables, es absolutamente fundamental. Que la herramienta me geolocalice me hace toda la diferencia, porque no me interesa dónde está el contenedor de pilas en San José de Mayo, me interesa dónde está el contenedor de pilas cerca de mi casa. Después tenemos la capa de colores. Por suerte, para la última edición de la herramienta, Uruguay ya tiene un estándar de colores y podemos tomar eso. Los contenedores que son, los puntitos que son naranjas son de residuos reciclables, los rojos son residuos peligrosos, los grises son residuos electrónicos, tenemos amarillo para el aceite de cocina usado, negro para el caucho, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una serie de estándares que respetamos. Eso a veces es igual de importante que los datos. Y creo que no es para esta charla meterse todo en lo que es lo que llama heurística, ¿no? O sea, todos los estándares que tenemos los humanos de cómo hacemos las cosas. Por ejemplo, si ustedes van a poner un botón de continuar y vivimos en una cultura que lee de izquierda a derecha, continuamos hacia allá. Si ustedes están en una aplicación que les pone el continuar a la izquierda, lo más probable es que aprieten cancelar en vez de continuar. Y de hecho, si juegan algún juego de esos que vienen con publicidad, van a ver que muchas veces rompen esas reglas, las publicidades, de forma intencional. Te ponen el botón de cerrar en el lugar que no va el botón de cerrar para que no lo encuentres. Te ponen el botón de comprar en donde va el botón de cerrar para que te equivoques y vayas a la tienda, y cosas por el estilo. Nosotros tenemos que tratar de seguir ese tipo de estándares de heurística. Hay un libro que se llama Miro y Entiendo, de Daniel Mordecki, que es uruguayo y trabaja esas cosas, está gratis para descargar, sumamente recomendable. Bueno, pero no era suficiente mostrar puntos en un mapa, necesitábamos mostrar información de cada uno de los puntos. Entonces, cuando haces clic, pasan una serie de cosas. Te mostramos la ruta, que la tenemos automática porque sabemos tu ubicación, y te mostramos un montón de información sobre el contenedor al que vas a ir.
sabemos qué recibe, las condiciones de recepción, sabemos qué no recibe. Si tuviéramos una foto, te la mostramos, te mostramos un iconito para que lo puedas buscar en la calle y sepas qué estás buscando, si es un tacho de plástico o un bodoque gigante con publicidad. Si alguien hubiera subido una foto, estaría disponible ahí, a qué programa pertenece, etc. Es difícil transmitirles, y de hecho creo que eso es habla del éxito de la aplicación, es difícil mostrar la densidad de información que tenemos para todo este tipo de cosas. En este momento la herramienta está trabajando en Uruguay y en Colombia, y tenemos más de 12.000 contenedores en los dos países, tenemos más de 900 programas de reciclaje distintos, cientos de tipos de residuos que se pueden buscar. Esa es otra de las partes importantes del buscador que ahora entro ahí. Y uno de los trabajos más difíciles acá, además de limpiar los datos, que en muchos de los casos estaban muy desordenados cuando vienen, fue lograr una estructura de datos interna para que todo eso fuera coherente. Esto, digo, si van a hacer visualizaciones estáticas, no les va a pasar, pero si van a meterse en el mundo así más como de aplicaciones, interactivo, herramientas, es quizás una de las cosas más difíciles de ver, pero más importante de hacer bien. Tuvimos que agarrar la información disponible de todos los programas que había en Uruguay y poder juntarla en una base de datos que fuera coherente para todo eso. Tuvimos que crear todas las excepciones necesarias. Ustedes ven esto y piensan, no es demasiado complicado, tampoco es que estamos haciendo física nuclear, aclaro, pero digo, no, hay materiales reciclables, hay materiales no reciclables, están los que reciben materiales reciclables, reciben plástico, vidrio, cartón, y en líneas generales eso es correcto, pero lo que te asesina después son las excepciones. Por ejemplo, los contenedores del municipio B, esos que está absolutamente repleto en el centro, Ciudad Vieja, Pocitos, Punta Carretas, que de hecho demora en cargar porque son como 5.000 todos estos, esos que están en todas las esquinas, bueno, reciben materiales reciclables, pero no vidrio. Ese temita en particular nos obligó a repensar toda la estructura de cómo marcábamos qué materiales recibía cada subprograma. Y después quisimos agregar Colombia, agregamos todo otro país, y tuvimos que de vuelta acomodar todas las lógicas. Cosas que nosotros le llamamos de una manera, Colombia le llama de otra. Pues lo que para nosotros era un programa, para ellos era un subprograma. Acá los residuos se tiran en contenedores, allá se dejan en la calle para que la gente los recoja. Todo ese tipo de cosas hubo que meterlas, hubo que hacerlas compatibles con la forma en que gestionamos los datos y que los consultamos. Yo les contaba que está el buscador. El buscador es una herramienta fundamental porque más allá de las sugerencias que hay acá, ustedes pueden buscar algo tremendamente específico como botella de algo, botella de detergente. Yo ya sé que la botella de detergente está hecha de plástico y te voy a mostrar solamente los contenedores de plástico. Pero cuando agregamos Colombia, los nombres también, o sea, las palabras cambian. Entonces, nosotros tenemos que poder buscar heladera, que es un residuo voluminoso, que lo tenés que tirar, tenés que llamar a la intendencia para que lo levante, pero en Colombia no dicen heladera, dicen nevera. Entonces tuvimos que hacer que, si yo busco nevera, también apareciera heladera. Todo ese tema del orden de la información es uno de los desafíos más grandes de esta herramienta. Y después, a nivel de visualización, también estuvo el tema de mostrar todas las otras cosas alrededor del reciclaje. Encontrar dónde tirar las cosas es de suma importancia, pero no es lo único. Teníamos que poder mostrar información de todos los programas disponibles en cada país y un montón de información institucional de esta. Teníamos que hacerle un mimo a la gente que puso la plata para que la herramienta fuera posible. Pero más importante probablemente es que teníamos que educar a las personas. Entonces, la sección de consejos, por ejemplo, fue uno también de los desafíos, de lograr sintetizar de alguna manera sencilla cómo la gente puede cambiar su actitud o su forma de tirar los residuos en su casa. Le damos una opción de clasificación básica, una opción de clasificación intermedia,
y si sos el super ninja de clasificación avanzada, donde te decimos estos son los 2, 3, 4 tachos, y en cada uno de estos, ¿qué es lo que tirás? Y para los nerds, como uno y otra gente colgada, fichas con información de cada uno de los materiales, específicamente qué tipos de, por ejemplo, plástico se recicla, cuál se recicla poco. En Uruguay, si vos entras a Colombia, toda esta información cambia para mostrarse la de Colombia. Las certificaciones y sellos, por ejemplo, si te vas a colgar a mirar cada uno de los envases. ¿Qué pasa en Uruguay con estos materiales? ¿Cómo es el flujo en el país? ¿Cuánto de los residuos en Uruguay son de cada uno de los materiales? Etcétera, etcétera, etcétera. De vuelta, una condensación muy grande de información en una herramienta que a primera vista parece relativamente simple, y eso, de vuelta, creo que es un poco la intención y el éxito. Para un usuario promedio, esta herramienta es, yo la abro en el celular o la computadora, o sea, lo único que hago es clic en el icono, me geolocaliza, me muestra los contenedores alrededor del mapa, y probablemente no tengo que hacer ningún clic más. ¿Dónde es que está el de pilas? Ah, ahí a 2 cuadras. Gracias. Apago. No toqué otra cosa. Ese es el objetivo en el 99% de las interacciones. Que la gente no tenga que hacer nada. Abra la app, mire, la cierre. Después, el 70% del trabajo está para ese 10% restante de personas que necesitan cosas más complicadas. Pero eso es algo de lo que estamos particularmente orgullosos, que sea una app que se pueda usar básicamente sin clics. Y en parte también parece que es importante aclarar, eso se puede dar porque los incentivos que tenemos como ONG, y vuelvo a insistir con eso, son distintos a los que pueden tener otras organizaciones. Si vos entras a Facebook, Facebook lo que quiere es mantener lo que le dicen engagement, o sea, tu conexión, tu enganche con la herramienta. Van a tratar de mantenerte, o a Instagram, más fuerte aún, ¿no? Te tratan de mantener enganchado, enganchada a toda costa, todo el tiempo algo nuevo, incitándote a seguir deslizando hasta que pases 24 horas adelante de la herramienta. Nosotros no tenemos esos incentivos, no tenemos esa necesidad. Las herramientas no se basan en que la gente haga clic en avisos, entonces no tenemos que engañarles con botones puestos en el lugar equivocado, ni nada por el estilo, y nos podemos concentrar en darles el máximo de usabilidad. Pero de vuelta, eso depende de cada caso. A nosotros, por supuesto, nos gusta hacer esto y creemos que es lo más sano, pero si en la vida se van a enfrentar a trabajar en temas de usabilidad y diseño, muchas veces van a tener otros rumbos y otras necesidades que cumplir. Y bueno, eso más o menos en hora sería un poco lo que les quería contar hoy. Perfecto. Hay en el chat algunos comentarios. eh, no sé si están preguntas, pero abrimos el espacio como para un pequeño intercambio. Perfecto. Invito entonces a los que estaban A ver escribiendo en el ahí. chat si quieren charlar, si quieren abrir los micrófonos. No, yo lo Bueno, único que. Hola, ¿todo bien? Buenas sí, noches. todo bien. Alto laburo, vos. Gracias. No, en realidad fue lo que dije, creo que ya se respondió, que era como un detalle de qué pasaba con esos residuos, que se reciclaban y que se mostraba dónde reciclar, qué pasaba con ellos después, qué empresas se Ahí va. encargaban de todo eso. Pero eso está también, lo Es mostraste. que, pero justamente está porque otra gente preguntó lo mismo antes. Claro, claro. Porque en las primeras versiones no lo teníamos y nos empezaron a preguntar eso y terminamos generando esa información. Porque es como no gastar el pólvora en chimango o algo así. Sí, y Va por lamentablemente ahí. es una de las cosas que combatimos en Uruguay. No sé en qué momento se generó como la leyenda urbana de que los reciclables van a parar Al a mismo Felipe lado. Cardoso. Ah, Es un bolazo, es tremendo bolazo, pero es lo que cree muchísima gente. claro, por Y eso es sí, relevante, eso mismo. exactamente. Sí, señor. Después, Irina, a ver qué. Irina Sí, tiene una pregunta, ¿no? Irina, ¿tenés el micrófono como para hacerla o la leemos del chat? Sí, no, con todo esto del tema de la visualización de datos y sobre todo con las herramientas digitales, es cómo se pueden unir esos mundos en cuanto a la accesibilidad, ya sea para personas no videntes, a poder acceder a toda esa información. Sobre bien. todo en el caso del prestador
de servicios de salud, ¿no? O sea, quizás sea un usuario y cómo no excluirlo, ¿no? Como que para que pueda acceder y leer, no sé si tiene que ver con, bueno, cómo genero la arquitectura de la información de esos datos, más allá no sé, pregunto porque Sí, no sí, tengo idea, sí. o sea, se me viene como ese ejemplo a la cabeza y no sabría cómo poder hacer un producto para que esté al alcance de todos y todas. Está perfecta la pregunta, y la verdad es uno de los grandes temas, me parece a mí, para todo el mundo de herramientas digitales en general. A ver, hay como distintos niveles de cuánto lo atendés. Primero que nada, con total honestidad, para nosotros no es que sea lo central y prioritario, porque tenemos recursos bastante limitados. Hacemos una serie de esfuerzos que ahora les cuento un poco qué tratamos de hacer, pero por ejemplo, nunca hemos tenido presupuesto y tiempo como para poder hacer realmente un test con usuarios, por ejemplo, personas ciegas o de baja visión, y realmente mejorar la accesibilidad posta. Lo que sí hacemos y está más o menos accesible es, primero, usar herramientas estándares. Es un poco viejo el ejemplo, pero es muy claro. Tipo, no hacer gráficas o cosas en Flash, que hoy en día creo que literalmente no podés, no hay ningún navegador que lo acepte. Pero usar estándares de HTML5, cosas bien etiquetadas, eso es fundamental para que los lectores de pantalla anden más o menos bien. Cuando vas a hacer visualizaciones, es bastante difícil lograr hacer una visualización que pueda funcionar, en particular para personas ciegas o de baja visión. Lo que sí podés hacer es ofrecer algún tipo de alternativa. En el caso de A Tu Servicio, que es el de los prestadores de salud, a nosotros lo que tenemos como tranquilidad, como plan B, por decirlo de alguna manera, es la página donde está la comparación completa. O sea, la tabla con todos los datos de cada uno de los prestadores. Es un clavo remachado, porque usar un lector de pantalla y que te dicte una tabla de 100 líneas, obviamente no es lo ideal, pero tampoco hay una solución fantástica para lectores de pantalla para traducir gráficas o algo por el estilo. No es un tema fácil. Después otras cosas de accesibilidad más básica que no tienen que ver con las visualizaciones en sí, como describir las imágenes y ese tipo de cosas, que de vuelta, mea culpa, no es que somos perfectos en eso, ni muchísimo menos, pero es un esfuerzo que venimos haciendo en los últimos años de tratar de mejorar, de que, por ejemplo, no haya texto en imágenes, que cuando haya imágenes estén descriptas y cosas por el estilo. Ujú. Sí, me generaba como esa inquietud de saber cuando hay tanto dato, ¿no? Que es una base traído a un sitio, cómo poder hacerlo de manera accesible independientemente de esto, ¿no? De no hacer que recorra y lea una tabla inmensa de un montón de datos. Sí, digo, ahí lo que tenés es si podés poner cosas como un buscador, por ejemplo, es donde podés tratar de acotar un poco el alcance de esas cosas. Ahí, A Tu Servicio no es un buen ejemplo, o por lo menos no esa sección que vimos A Tu Servicio, hay otra que es el PIAS, que quizás estaría un poco mejor, pero donde Reciclo podría ser algo mejor. Donde, como yo puedo buscar información en el mapa, después se achica, digamos, el número de resultados, y no dependo de, en este caso, mis ojos para encontrar lo que quiero entre muchas cosas. Pero no tengo respuestas generales y certeras para eso. Creo que no las hay en general. Bien, gracias.